Hola, buenas tardes. En breves comenzaremos el Training Tool de hoy, pero vamos a dar un minutito para aquellas personas que vayan a acceder, pero no vamos a intentar robaros demasiado tiempo y comenzar en hora, ¿vale? Me gustaría aprovechar mientras tanto que estamos en Petit Comité. Profesor, su nombre, si me lo puede escribir por el chat para apuntarlo en el listado, visto que al finalizar el Training Tool damos un certificado de asistencia. Hola, buenas tardes a las nuevas incorporaciones por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas, Estefanía. A los que tenéis puesto el nombre profesor, os rogaría que si me podéis escribir en el chat o me lo decís por aquí, vuestro nombre para poder después tramitar el certificado de asistencia. El mío es el que aparece, Estefanía Carballo Martínez. Genial. ¿Vale? Veo por aquí también a Pilar Gutiérrez. Buenas. ¿Qué tal? Lidia. Y hay dos profesores que si me podéis decir los nombres lo agradecería. Vale. Genial. Bueno, pues sin más dilatación vamos a comenzar el Training Tool de hoy, titulado Nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Hoy contamos con nuestro gran ponente Alejandro Durán, con más de 15 años de experiencia en el mundo de la gestión de personas, consultoría y formación, además de haber participado y creado eventos relacionados con el empleo y muchísimo más potencial que ahora os explicará él mismo. Así que dar las gracias el día de hoy a Caixa Bandualiza y FP Innovación por un Training Tool más y doy comienzo a Alejandro Durán. Fantástico, Alicia, muchísimas gracias. Pues comenzamos para ir en hora. ¿Qué os digo? Pues como ha comentado Alicia, llevo más de 15 años trabajando en el ámbito de la consultoría y de la formación y bueno, pues tengo la suerte de poder colaborar con organizaciones, tanto públicas como privadas, en todo el país y en Latinoamérica, y además también tengo la suerte de poder seguir, bueno, pues trabajando toda la parte formativa, porque imparto sesiones en temas vinculados con el ámbito de la gestión de personas, las habilidades directivas, pues en instituciones como la Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba, Cámara de Comercio de Málaga, Cámara de Comercio de Granada, de Sevilla y de Madrid, en EAE Business School, es decir, tengo una trayectoria también bastante amplia en todo lo que tiene que ver con la docencia. He trabajado a nivel nacional pues, con empresas como Grupo Telepizza, Cash Converter, Endesa, CaixaBank. También he hecho alguna cosa con Andalucía Occidental. He trabajado también con Inditex, es decir, con empresas del país con casi todas las grandes y con muchas pequeñas. Y bueno, el objetivo de hoy, ¿cuál es? Pues básicamente contaros un poco las nuevas tecnologías, que en algunos casos ya no son tan nuevas eran hace 10 años cuando empezábamos a utilizarlas, ahora ya son tecnologías absolutamente implementadas, porque sí que es cierto que muchas de las últimas novedades aún no han llegado de una manera práctica a lo que sería la búsqueda de empleo. Es cierto que hay nuevas tendencias que están surgiendo y demás, pero aún yo, por ejemplo, que trabajo mucho en el ámbito de la selección, no las estoy viendo en el ámbito de las personas que están buscando empleo, ni desde la perspectiva de los departamentos de selección tampoco estoy viendo que hayan llegado. Entonces, mi idea es daros una visión bastante global de esas nuevas tecnologías, de la perspectiva que el alumno tiene que tener cuando está buscando empleo, teniendo en cuenta un poco también qué es lo que nosotros como seleccionadores estamos buscando para converger en ese sentido las dos visiones, la de la persona que busca con la de la persona que está buscando candidatos que están buscando empleo, y así podernos llevar una visión global. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo primero de todo, compartir mi pantalla para que podamos ir viendo la presentación y os voy contando poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía, os he dejado una pequeña diapositiva un poco con mi biografía para que conozcáis las organizaciones con las que trabajo, para que sepáis un poco cuál es mi perfil formativo y bueno, y para que entendáis un poco por qué estoy yo hoy hablando de esta temática.
Decía Alicia que organizaba eventos, son muchos los eventos que he organizado afortunadamente, muchos de ellos muy novedosos. Me acuerdo hace ya 10 años que organizábamos un evento de empleo que se llamaba Pink Sleep Party, que era un evento muy entretenido donde juntábamos en un mismo espacio a buscadores de empleo y a buscadores de talento, y a través de unas dinámicas pues hacíamos cosas bastante divertidas y conseguíamos que se unieran. Café and Jobs, que era otro formato también en el que uníamos a personas que estaban buscando empleo con esos nichos de mercado que nos estaban cubriendo, y generábamos también un espacio de sinergias. Es decir, tengo bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de personas y la búsqueda de empleo, y es lo que un poco me gustaría en cierta medida, bueno, pues trasladaros en el día de hoy. Pero antes de empezar, yo siempre me gusta hacer muchísimas preguntas. ¿Vale? Entonces, no sé si os habéis planteado, os habéis parado a pensar en los últimos 10 años qué es lo que ha cambiado en la búsqueda de empleo. Os digo los últimos 10 años porque es cuando hemos notado un salto gigantesco en todo lo que tiene que ver con la forma en la que hasta ese momento veníamos, pues veníamos buscando oportunidades laborales cuando estábamos en esa situación, en esa circunstancia. Las nuevas tecnologías ya se han democratizado muchísimo más, se han normalizado. El uso del teléfono móvil, que puede parecer una tontería, pero también ha provocado un cambio brutal en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades, la manera en la que interactuamos con los posibles seleccionadores, la manera en la que interactuamos con las empresas. Es decir, el móvil se convierte en el aliado número uno de las personas que están buscando empleo, y todas las posibilidades que el teléfono nos da, pues también deben ser aprovechadas y potenciadas por nosotros cuando estamos asesorando a esas personas que necesitan encontrar oportunidades laborales. Entonces, tenemos que conocer muy bien el funcionamiento de todos esos programas, redes sociales, portales de empleo y un sinfín de herramientas que tenemos a nuestra disposición y que el candidato va a tener que utilizar cuando tenga la oportunidad de participar en un proceso de selección. Entonces es vital que esa búsqueda de oportunidades laborales y que esa preparación que nosotros le hacemos al alumno para la búsqueda de oportunidades laborales sea una preparación muy global, y no nos quedemos solo en explicarles que existen 3 portales de empleo y que deben tener un CV bien hecho, que eso está bien, pero ya no es suficiente. Es decir, la búsqueda de empleo ha evolucionado. A esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta que yo le daría? Pues básicamente que hemos pasado de contextos muy analógicos a contextos muy digitalizados, donde una gran cantidad de las ofertas de empleo están disponibles a través de todos esos medios y todos esos canales, y que por lo tanto, independientemente de la profesión que yo tenga, porque estamos viendo que ya muchísimas profesiones, independientemente de que sean de mayor o de menor cualificación, están presentes en este tipo de ámbitos digitales, necesitamos capacitar a las personas para que efectivamente sepan encontrar, sepan buscar y sepan llegar adecuadamente a todas esas ofertas de empleo que están por ahí, pero que en muchas ocasiones no sabemos muy bien cómo buscar, dónde buscar, con quién contactar. Entonces es clave, como os digo, que dotemos de los conocimientos necesarios y un poco de el expertise en la búsqueda, en el manejo, para que ellos puedan también defenderse en este sentido. ¿Qué han aportado las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo? Bueno, pues han aportado un sinfín de nuevos escenarios, un sinfín de nuevas situaciones a las que personas que hagan mucho tiempo que no buscan empleo le pueden generar un poco de sorpresa, porque sí que es cierto que estamos ante un mundo que, como decimos, está muy digitalizado y donde todas las nuevas tecnologías, pues en muy poco tiempo han adquirido una importancia brutal. ¿Qué elementos forman parte hoy del empleo, de los contextos laborales y de la búsqueda de empleo? Pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Fijaos, os enseño, estaba trabajando ahora mismo en la preparación de unas dinámicas de selección que podamos hacer en el metaverso. Es decir, estamos analizando, estamos pues un poco investigando qué posibilidades nos ofrece esto y cómo podemos llevar esto a un proceso de selección. Estamos todavía en muchos casos en una fase muy piloto, pero es cierto que esto dentro de un año va a ser algo muy habitual. Entonces tenemos que capacitar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que sepan desenvolverse en este entorno, para que sepan de qué va esto, para que sepan en un momento dado qué es lo que se les va a poder solicitar en este tipo de escenarios.
porque al final necesitan, como digo, ese proceso de adaptación. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, los chatbots, entrevistas asíncronas, es decir, esas entrevistas que nosotros ya estamos haciendo en los procesos de selección en la que el candidato está hablando con una inteligencia artificial, esa entrevista queda grabada y el seleccionador posteriormente la analiza. O incluso la inteligencia artificial ya hace un análisis de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal y de otra serie de elementos para ofrecer información al seleccionador sobre si este perfil, bueno, pues es más o menos idóneo para el proceso de selección. Cosas que pueden sonar muy futuristas son cosas que ya están sobre la mesa, es decir, en mayor o menor grado de avance, pero ya están sobre la mesa. Entonces es fundamental, como os digo, que en este sentido nos, bueno, pues, nos sumerjamos en todas estas innovaciones que se están poniendo en marcha y que nosotros, como punto intermedio entre el que busca empleo y el que lo ofrece, encargados en muchos casos de facilitar ese proceso para que nuestros alumnos lleguen a ese empleo, pues tengamos conocimientos muy avanzados y conocimientos sobre todo muy actualizados sobre lo que está sucediendo. Entonces, como digo, es importantísimo que en este sentido pues veamos un poco qué está pasando. Dicho esto, ¿cómo es el contexto actual en el que buscamos empleo? Creo que esta parte que vamos a ver ahora, que es un poco simplemente de introducción a cómo es el mercado laboral actual, es fundamental que los alumnos la comprendan y la tengan súper grabada a fuego en su cabeza, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre aquellas personas que están buscando adecuadamente empleo y aquellas personas que están dejando pasar muchísimas oportunidades. Entonces es clave, como os digo, que en este sentido tengamos una visión muy global de qué está sucediendo para saber cómo debe ser nuestra participación en ese nuevo contexto al que tenemos que hacer frente. ¿Qué os podría contar aquí? Bueno, pues básicamente que hemos hecho un cambio de paradigma. Como sabéis, hemos estado viviendo en un contexto VUCA, en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, que era un poco, bueno, pues las características del mundo en el que nos estábamos moviendo a todos los niveles, social, político, económico, laboral. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que, como bien sabéis, en el año 2020 tiene lugar un nuevo acontecimiento histórico a nivel mundial y lo cambia todo. De hecho, el contexto Bunny, que es el contexto en el que actualmente, el paradigma Bunny, que es el que nos estamos moviendo actualmente, surge precisamente después del COVID-19. Entonces es importante que entendamos que si veníamos de un contexto VUCA volátil, incierto, complejo y ambiguo, ahora estamos en un contexto que es muy frágil. Hemos visto cómo las cosas que dábamos por sentado pueden saltar por los aires en cuestión de segundos. La ansiedad como elemento clave y fundamental, y de esto podríamos hacer un training distinto para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la velocidad a la que va todo, la necesidad que tenemos de estar en todas partes, esa sensación que tenemos de no querernos perder nada, y eso nos genera pues ciertos niveles de estrés y ansiedad que empiezan a no ser sanos. Todo lo que tiene que ver con lo no lineal, es decir, las cosas ya no existe una causa-efecto directa, sino que nos encontramos ante, bueno, pues paradigmas y contextos que hoy están aquí, mañana están allí, donde hay cambios constantes y donde en muchos casos esos cambios no atienden a como digo, a una causa-efecto, como he dicho antes, que era lo habitual, o al menos era lo más normal que nos habíamos encontrado anteriormente. Y por supuesto incomprensible, es decir, estamos ante cambios, ante modificaciones, ante, bueno, pues ante el surgimiento de determinados elementos, ante la muerte de otros, que en muchos casos, si no tenemos suficiente base, suficiente contexto, nos puede hacer que la cabeza nos estalle. Entonces sí que es cierto que lo que vivimos es en un mundo caótico y lo que tenemos que intentar es encontrar un poco de orden dentro de ese caos. Entonces, como primera imagen del mundo, del contexto en el que nos movemos, contexto Bunny, ¿de acuerdo? Un contexto en el que, como decimos, los futuros profesionales que se incorporen al mercado laboral van a tener que saber lidiar con esto. Va a ser clave que ellos entiendan que están en este mundo. A los demás nos tocó vivir en otro distinto, no os cuento nada de lo que supuso la incorporación al mercado laboral de la generación que se incorporaba en la crisis económica anterior o en la crisis de los 90, es decir, en los diferentes momentos históricos en los que nos hemos ido incorporando, que cada uno ha estado caracterizado por unas características concretas, específicas del momento, y que, bueno, que no eran ni mejores ni peores que las de ahora, eran simplemente diferentes. ¿Qué más?
todo lo que tiene que ver con la digitalización, la robotización. Es importante que a la hora de buscar empleos y de trabajar en ese plan de acción lo tengamos muy presente. No sé si sabéis, existe una página web que se llama Will Robot Take My Job, en el que nos indican cuántos años de vida útil le quedan a la profesión que nosotros desempeñamos tal y como la conocemos ahora mismo. Es decir, un administrativo, teniendo en cuenta el volumen de robotización, de automatización, de inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo de vida útil le queda a esa profesión? Teniendo en cuenta que algunas de esas funciones probablemente puedan ser sustituidas por máquinas. Entonces, lo que ya es algo que tenemos que tener muy presente y que es una realidad es que todo lo que tiene que ver con estos elementos que os he comentado ya están impactando directamente en el mercado de trabajo. Y me encuentro en muchas ocasiones, porque como tengo la suerte de acompañar a muchos chavales jóvenes, a muchas personas que están en búsqueda de empleo, me encuentro que en muchas ocasiones, en muchos contextos, estamos preparando a las personas para un mundo que no existe tal y como nosotros lo tenemos en nuestra cabeza. Es decir, y esto al final nos lleva a que me encuentre con muchas personas con altos niveles de frustración porque me he preparado para esto, pero esto no es lo que me estoy encontrando. Entonces es vital, y aquí sí que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión por nuestra parte, sobre la necesidad de actualización constante que como profesionales que acompañan a esos futuros profesionales tenemos que hacer. Es decir, tenemos que analizar pues, cómo la tecnología está impactando en el mercado laboral y cómo eso puede impactar a los futuros profesionales. ¿De acuerdo? Y como digo, pues un elemento como este, como todo lo que tiene que ver con las máquinas, con la automatización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es clave que lo tengamos muy presente para saber qué está pasando y para saber sobre todo cómo eso les va a impactar a ellos y a ellas, ¿de acuerdo? El famoso mercado oculto de las ofertas de trabajo. Es decir, esto yo no me cansaré de ponerlo en todas las presentaciones que hago, porque esto es algo que tenemos sobre la mesa y que en muchos casos no estamos queriendo ver. Se ha constatado que en torno a un 80% de las ofertas de empleo jamás llegan a publicarse. Se mueven en otros cauces absolutamente distintos. Es decir, lo que nosotros vemos publicado es solo un 20% de lo que el mercado está demandando. ¿Qué sucede, por tanto, con ese otro 80%? Pues que la búsqueda de candidatos, la búsqueda de profesionales ha cambiado. Es decir, hoy en día un seleccionador probablemente ya no opte en todos los casos por publicar una oferta en InfoJob, sino que opte por analizar qué red de contactos tiene e incluso llegue a poner en marcha una búsqueda proactiva por su parte de candidatos. ¿Y esto cómo lo haría? Pues me meto en LinkedIn, utilizo las palabras claves de la posición que estoy buscando y lo que hago es encontrar directamente a los candidatos que cumplen ese perfil que yo necesito. ¿Qué consigo con esto? Pues imaginaos, yo he tenido que hacer procesos de selección con InfoJob donde teníamos 2000 candidatos para un proceso de selección. Si además mi empresa me dice, Alejandro, cuida el employer branding, que es muy importante, la imagen de marca empleadora que estamos proyectando, y yo tengo que dar una respuesta más o menos breve, más o menos automatizada a esos 2000 candidatos, lo que estoy es dilatando en muchos casos muchísimo los procesos de selección. ¿Qué me permite hacer canales como por ejemplo LinkedIn o como por ejemplo ya algunas otras plataformas o portales de empleo que ya han perfeccionado la técnica? Encontrar a las personas que cumplen con los criterios que yo necesito. Entonces voy directamente al foco de las personas que efectivamente pueden cumplir con mi necesidad. ¿Esto qué está haciendo? Pues que como se está optando por esta vía de búsqueda de profesionales, muchas ofertas no se publican. Si yo no estoy metido, muy metido en todo lo que tiene que ver con tener un buen perfil de LinkedIn, tener una buena red de contactos que haya generado ahora o que empieza a generar, me encuentro con que me quedo fuera de muchos de esos, o me puedo quedar fuera de muchos de esos procesos. Entonces es clave que, como decimos, todo lo que tiene que ver con el mercado oculto de las ofertas de trabajo, los alumnos, los futuros profesionales lo conozcan, sobre todo y básicamente para que ellos puedan empezar a trabajar desde ya en esa red de contactos que van a necesitar y que canales, como decimos, como LinkedIn ya se lo están facilitando. Y lo tenemos que hacer antes de empezar a buscar empleo. Yo a mis alumnos de máster, por ejemplo, que en muchos casos son alumnos que han terminado un grado o que han terminado la formación que hayan hecho y deciden hacer un curso de experto, un máster, siempre les digo, todo lo que tiene que ver con la creación de sinergias de networking lo vamos a hacer desde ya. De hecho, fijaos, en todos los másteres en los que yo participo, la sesión de búsqueda de oportunidades profesionales y de LinkedIn la hacemos en las primeras semanas de la formación, no en las últimas.
¿Por qué? Porque lo que yo quiero es durante todos los meses que ellos están en el proceso formativo, que puedan paralelamente trabajar con todo lo que tiene que ver con esa sinergia, ese networking que les va a hacer falta cuando en junio, septiembre o cuando sea, se tengan que incorporar al mercado profesional. ¿De acuerdo? Entonces es importante, como digo, que esto lo tengamos en cuenta. Todo lo anterior se puede resumir perfectamente en esta frase, y es que hemos pasado del se busca al te encuentro. Es decir, hemos pasado de que los candidatos estén buscando ofertas de empleo en X sitios a que sean los seleccionadores los que, gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos recursos que nosotros tenemos, pues podamos hacer una búsqueda muy, muy enfocada y encontrar a esas personas que a priori nos podrían encajar en los puestos que estamos buscando. Entonces, creo que es fundamental interiorizar esto, porque, como os digo, un gran volumen de procesos de selección lo estamos haciendo así. Yo ya mucho menos, pero sí que sigo haciendo algún proceso de selección puntual y yo la mayor parte de los procesos los hago siguiendo un poco esta metodología. ¿Por qué? Porque probablemente de la otra manera me genere muchísimo humo determinadas situaciones que no me van a aportar nada. Y además me van a quitar mucho tiempo porque, como tengo que cuidar la marca empleadora, tengo que contestar, dar feedback. Entonces lo que hago es que para esas posiciones le doy la vuelta un poco a la situación y lo que hago es yo directamente buscar en las diferentes plataformas que existen a los candidatos que en un momento dado necesito para el perfil que estoy buscando. Por lo tanto, importante, como digo, que entendamos esto. Y básicamente el último elemento clave que creo que es fundamental interiorizar es que nos movemos en un mundo laboral fuertemente digitalizado y que esto no solo se tiene que ver en cómo de modernas son las empresas a día de hoy, sino que esas personas que están buscando oportunidades profesionales tienen que sumarse, como digo, a esa digitalización y tienen que poseer competencias digitales muy potentes porque incluso en el propio proceso de selección es probable que ya se las soliciten. Yo soy muy pesado con este tema. Es decir, cuando estoy trabajando con grupos, trabajo también con ONGs, por lo tanto estoy con personas pues que a lo mejor tienen un nivel formativo un poco menor a lo que puedo estar acostumbrado en un máster, en una universidad. Trabajo exactamente el mismo modelo con ellos. Es decir, independientemente de cuál sea tu profesión y de cómo, de las posiciones a las que vayas a optar, necesito que las competencias digitales sean algo transversal en tu perfil, porque incluso para posiciones con menos cualificación, pues también se están demandando. Entonces, soy muy, muy pesado, muy cansino con todo esto e insisto constantemente en que esto tiene que ser una obligación por parte de todos nosotros. Es decir, tenemos que entender que estamos en ese contexto digitalizado y que por lo tanto tenemos que poseer esas competencias digitales fundamentales. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Dudas, consultas, porque yo me monto en la moto y le meto a los 200 km/h y voy a toda velocidad y no sé si hay algo de lo que estamos comentando. Entiendo que muchas cosas ya os sonarán, pero como decimos, las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas y bueno, al ser en muchos casos personas que estáis en contacto con futuros profesionales, entiendo que hay muchas cosas de las que estamos comentando que os suenan. No sé si hay dudas, si hay consultas, si hay algo que queramos un poco mencionar o en lo que me digáis, Alejandro, oye, has dicho eso, pero no te he terminado de entender o has dado un dato, pero no me queda claro un poco cómo lo has planteado. ¿Vale? Lo digo por no acumular preguntas al final y hacer mucho más dinámica la sesión pues con vuestra participación desde el principio. ¿Alguna duda, alguna consulta? No sé si en el chat... Alejandro, ¿Sí? hola, soy Hola, Estefanía Carballo. ¿qué tal? Mira, yo sobre todo acerca de lo que estás comentando del Big Data, el metaverso y todo esto, a mí es que yo tengo 37 años, pero es como que se me queda, no sé, es lo que decías, ¿no? Como muy futurista y me da incluso un poco de respeto el utilizar este tipo de recursos, digamos, ¿no? Para trabajar en el aula, porque sí que es cierto que nosotros en el centro tenemos una aulateca y tenemos ahora, bueno, todos los recursos disponibles, pero claro, no sé muy bien cómo enfocar esto porque ya te digo, es como que se me escapa un poco de las manos. Bueno, pues mira, yo si quieres te puedo dar algunas claves. De todas maneras, en la presentación que estoy compartiendo, que después os la haremos llegar, yo os he puesto bastante webgrafía al final, ¿vale? Para que podáis profundizar, pues los mismos posts, los mismos entradas a publicaciones especializadas que yo leo, las quiero compartir con vosotros simplemente para que os podáis un poco, bueno, pues ampliar en aquello que os llame un poco más la atención. En cuanto a los 5 o 6 palabras, esto que hemos utilizado al principio, los decía, yo hoy me he pasado toda la mañana con las gafas del
del famoso metaverso, porque lo que estoy diseñando es una simulación de espacio de trabajo para, sobre todo, para aquellas personas que vayan a trabajar en formatos híbridos o en formatos no presenciales al 100%, un poco para poder analizar cómo esa persona se enfrentaría a una situación habitual de trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar las oportunidades que esto nos da, sencillamente para analizar cómo lo podemos introducir en el proceso de selección, en el proceso de búsqueda. Todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿cómo lo utilizamos las empresas? Pues básicamente hoy en día tenemos una gran cantidad de datos que hasta hace unos años esos datos se quedaban ahí y nadie lo analizaba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Analizar toda esa información, cruzar datos para obtener un análisis que nos dé información de valor para nosotros. ¿Vale? Igual que en las empresas se utiliza la inteligencia de negocio gracias a ese gran volumen de datos para tomar decisiones, lanzar nuevos productos, potenciar determinadas áreas o no, nosotros también lo estamos haciendo a nivel de búsqueda de empleo. Incluso para esa gran base de información que tenemos, poderla convertir en información de valor que nos permita llegar a aquello que verdaderamente, bueno, pues necesitamos. La inteligencia artificial, os lo comentaba, hoy en día ya hay entrevistas asíncronas en las que el candidato está haciendo la entrevista con un bot, con una persona que no es una persona, que le está haciendo una serie de preguntas a las que él le está contestando, esa entrevista está siendo grabada y el seleccionador posteriormente la va a analizar. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros como seleccionadores? Poder llevar a cabo un montón de entrevistas a la vez y después, en base a la información que la herramienta que utilizamos nos da, pues poder hacer un pequeño filtrado. Y me diréis, Alejandro, ¿y dónde queda el factor humano? Bueno, pues en muchos casos el factor humano queda en ese análisis que nosotros hacemos, pero en aquellos procesos en los que estamos hablando de muchísimas candidaturas, tenemos que confiar en, bueno, pues en lo que la tecnología a día de hoy nos está pudiendo aportar, que esto nos va a hacer que se queden personas que podrían ser muy buenas fuera, sí, pero también lo puede hacer un sesgo que yo tenga a la hora de hacerle una entrevista a una persona y por el motivo que sea dejarlo fuera. Es decir, no quiero demonizar, como constantemente estamos haciendo, a la tecnología, porque nosotros también estamos llenos de sesgos y en los procesos de selección probablemente dejemos fuera un montón de personas que serían 100% válidas. ¿Vale? Entonces, inteligencia artificial, chatbot, ya lo estamos utilizando. Entonces, un poco, Estefanía, como te digo, yo te voy a dar alguna clave y algún enlace para que puedas ampliar, pero estos son elementos con los que tenemos que estar ya muy familiarizados. Nos tienen que sonar porque ya están sobre la mesa en muchas de las organizaciones en las que probablemente nuestros alumnos vayan a ir a buscar empleo cuando terminen o cuando hayan terminado su preparación. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, importante que todo esto nos suene. No hace falta que nos volvamos hiper mega expertos de hoy para mañana, pero sí que no lo dejemos a un lado, que no pensemos que esto no va con nosotros, porque esto va con nosotros y mucho. Y como decíamos, esto no es futuro, esto es presente. Es decir, en el futuro lo que haremos será perfeccionar. El otro día, el responsable de inteligencia artificial de Telefónica decía en una entrevista que le hacían en un podcast que bueno, pues vamos a empezar a ver cosas muy impactantes, consecuencia de la inteligencia artificial en no más de 2-3 años. Es decir, vamos a empezar a ver cambios muy sustanciales en determinados procedimientos, en determinadas maneras de hacer cosas, en determinadas interacciones con la tecnología, que, como digo, en todos los años que llevamos con ella no hemos visto. Entonces, como digo, cuanto antes nos preparemos nosotros, antes podremos capacitar a nuestro alumnado para que pueda hacer frente a todas estas cosas que están llegando y que ya forman parte de nuestro día a día. ¿Qué más os cuento? Gracias. De nada, Estefanía, a ti. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues que al final tenemos que ser conscientes de que la búsqueda de empleo ya no se entiende, y digo no se entiende de manera absoluta sin Internet ni las nuevas tecnologías, ¿vale? Como os decía, esto que hasta hace poco lo veíamos como nuestro teléfono móvil, que lo podíamos ver como un enemigo, hoy en día se convierte en un aliado fundamental para la búsqueda de empleo. Tenemos que introducirlo y tenemos que empezar también en la propia aula, empezar a trabajar con cómo una persona puede buscar empleo a través de este elemento, que sí es cierto que puede ser muy negativo para algunas cosas, sí que le podemos sacar mucho partido en otras. La mayor parte de los portales de empleo, la mayor parte de las redes sociales, la mayor parte de las herramientas que podemos utilizar para hacer una entrevista tienen versión móvil. Por lo tanto, hay muchas gestiones para las que antes necesitábamos un ordenador o desplazarnos a una empresa a hacerlas, que hoy en día las podemos hacer gracias al teléfono móvil. Por lo tanto, lo que tenemos es que
convertir este elemento en nuestro aliado y que ellos entiendan cuánto provecho le pueden sacar. Todo lo que tiene que ver con el correo electrónico, que aquí os lo pongo simplemente a nivel, bueno, pues a nivel casi anecdótico, pero sabemos que son muchas las gestiones que nosotros hoy en día podemos hacer gracias a este elemento que de nueva tecnología no tiene nada, pero que sí se ha convertido en una manera muy, muy potente de llegar a empresas, de llegar a seleccionadores, de trasladar toda nuestra información, de mantenernos en contacto, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver, como digo, con las competencias digitales, y esto es clave, es decir, necesitamos tener una base mínima a partir de la cual iremos perfeccionando, pero que nos ayude a todo lo que tiene que ver con hacer frente a la búsqueda, al proceso de selección y a nuestra posterior incorporación al mercado de trabajo. Todo lo que tiene que ver con los diferentes recursos digitales que tenemos, como puede ser un Zoom, como puede ser un Teams, como puede ser un Mural, como puede ser un Miro, como puede ser Canva, como puede ser cualquier elemento que, como digo, nos ayude a buscar empleo, formarnos, comunicarnos, estar en contacto y poder establecer una trazabilidad de cómo llevamos las ofertas. Es decir, es fundamental que entendamos que todos esos elementos ya forman parte de lo que es la búsqueda, de empleo. Y por supuesto, nuestra gran aliada y uno de los elementos clave hoy en día a nivel de búsqueda de empleo, que es todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y yo os pongo aquí LinkedIn. Os pongo LinkedIn porque, por el motivo que sea, es la red social profesional, como bien sabéis, por excelencia, es en la que todos estamos o en la que la mayor parte de los profesionales estamos, pero hoy en día os voy a mostrar ejemplos de cómo hay personas utilizando Instagram, por ejemplo, para visibilizar su perfil, para ponerse en contacto con posibles empresas. Ni os hablo de TikTok. No sé cuánto de metido estamos en TikTok, si lo vemos como el enemigo público número uno, si creemos que tiene cosas que nos pueden funcionar, pero hoy en día, como os digo, Instagram, TikTok, YouTube se convierte en, bueno, pues en un elemento más que una persona que está buscando empleo tiene para poder llegar a las empresas, para poder llegar a los seleccionadores, para poder llegar a ese mercado al que no está pudiendo llegar o que no podría llegar si no tuviera estas tecnologías y esta capacidad de poder estar en todas partes sin moverte del salón de tu casa. Entonces es importante que en este sentido lo tengamos muy, muy presente. Entiendo que, por ejemplo, a nivel de redes sociales controlamos LinkedIn, lo controlamos perfectamente, lo trabajamos con el alumnado en el aula, sabemos un poco cuál es su funcionamiento, sabemos las múltiples funcionalidades que tiene. ¿Me equivoco? Decidme, los que tenéis la cámara encendida, decidme sí o no con la cabeza. Sí. Genial. A ver, hoy en día ya hablar de LinkedIn es casi que es una cosa de modé, es decir, es que si en el año febrero de 2023 nosotros no hablamos a los alumnos de LinkedIn en el aula, cuando estamos en un proceso en una sesión de foro, cuando estamos en una sesión de lo que sea, creo que estamos un poco negándole el derecho a algo que es fundamental para su búsqueda de empleo. Dicho esto, hago un pequeño paréntesis. Yo tengo muchísimos alumnos de máster, estamos hablando de alumnos de máster, que vienen a hacer un grado universitario, que llegan a los máster y no saben, o sea, no voy a decir que no saben lo que es LinkedIn, pero que ni tienen un perfil, ni jamás han interactuado y se encuentran con que tienen que incorporarse al mercado laboral y tienen un networking cero, que tienen habilidades para moverse en este contexto, que no es igual que como nos movemos en otro contexto, cero, y que por lo tanto tienen que llevar a cabo un proceso de aprendizaje hiperacelerado, porque el máster acaba en 6 meses y en 6 meses ellos ya tienen que ponerse las pilas para buscar empleo. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que este tipo de elementos, que es que esto no es que sea una tendencia ni una nueva nada, es que esto forma parte de nuestro día a día. Y me diréis, Alejandro, pero es que a lo mejor mis alumnos no son susceptibles de estar en ese tipo de canales. Todos somos susceptibles de estar en este tipo de canales, porque la mayor parte de las redes sociales lo que han hecho es un poco ampliar los targets a los que se dirigían. Y sí que es cierto, y os compro que hace 10 años LinkedIn estaba solo dirigido a perfiles medios y altos, pero hoy en día LinkedIn está abierto a cualquier tipo de perfil. Y una muestra de ello nos los dan los datos. Para que os hagáis una idea, solo en España existen 15 millones de cuentas dadas de alta. Estamos hablando de una barbaridad. 900 millones en el mundo. Entonces estamos hablando de un canal, de un medio, de una herramienta que tenemos que conocer, que tenemos que utilizar y que tenemos que
bueno, pues empezar a introducir incluso nuestras dinámicas del día a día para que el alumno en ese proceso que tiene desde que decide que va a buscar empleo hasta que lo encuentra, pues vaya perfeccionando su capacidad. Fijaos, yo en muchas ocasiones cuando estoy trabajando con los alumnos, y esto lo he hecho también en programas como de ONGs, en las que estoy trabajando con perfiles que a lo mejor tienen un poco menos de cualificación, durante todo el programa yo lo que he ido es marcando una hoja de trabajo. ¿Para qué? Para que cuando termináramos el programa los alumnos tuvieran un perfil bien trabajado, una vez de contactos con X contactos, que hubieran interactuado con profesionales, con seleccionadores, con empresas. Es decir, lo que os quiero decir es que todo esto tiene que formar parte, pero no formar parte de forma teórica de lo que le enseñamos al alumnado, sino de forma práctica. Es decir, con proyectos, con iniciativas, con dinámicas de trabajo que lo que hagan es que ellos no se queden con la teoría de las nuevas tecnologías, sino que vivan las nuevas tecnologías en su día a día. De la única manera en la que eso va a calar y verdaderamente se va a convertir en un aprendizaje que les ayude durante toda su vida. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas os cuento? Bueno, pues, ¿qué nos permite las nuevas tecnologías? Punto 1, obtener mayor visibilidad. Nos guste más o nos guste menos, vivimos en la era de la visibilidad. Y si yo hace unos minutos decía que hemos pasado del se busca al te encuentro, ¿pasa algo por no tener visibilidad? No, pero es cierto que las personas que te están buscando lo van a tener más difícil para encontrarte. Entonces es clave que en este sentido apostemos por esa habilidad y trabajemos todos estos canales, los trabajemos bien y en este sentido que sea mucho más fácil encontrarnos de lo que haya podido ser en los últimos años o en los últimos tiempos. La interacción se vuelve más fluida y mucho más sencilla. Esto también es un elemento fundamental. Es decir, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías nos permite pues, hacer procesos de selección mucho más dinámicos, poder llegar a personas que hasta hace poco era muy complicado llegar. Yo hago procesos de selección en las que tengo candidatos, ya no os voy a decir de España y de otros muchos países del mundo. Esto hasta hace poco, si las nuevas tecnologías, era muy complicado hacerlo. Hoy en día mandamos un email con un enlace a Zoom o con un enlace a Teams y mañana me estoy reuniendo con Ángel o con Estefanía para tener un primer acercamiento y para poder en este sentido valorar al candidato. ¿Qué sucede? Que si yo no estoy muy suelto en este tipo de herramientas, pues bueno, al final se me puede hacer un poco más complejo de lo necesario gestionar este tipo de situaciones. Entonces, nuestra labor también es formar en todo este tipo de elementos para que no solo el alumnado conozca las nuevas tecnologías, sino para que sepa usar las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías no son un fin en sí mismo, son un medio que nos permite llegar a lo que necesitamos en cada momento. En este caso, a búsqueda de empleo. Pues necesitaremos conocer qué elementos existen y cómo se utilizan estos elementos para que esto nos lleve a donde verdaderamente necesitamos que nos lleve, que es a una oportunidad laboral que se convierta en una oferta de trabajo y que se convierta en una colaboración profesional con la empresa X. ¿De acuerdo? Y por supuesto el contacto directo con la empresa. Yo el otro día, fijaos, esto yo lo llevo haciendo 1000 años, pero el otro día con un grupo que estaba de una formación de una ONG, les decía, vamos a hacer una actividad en la que quiero que contactéis con los seleccionadores de aquellas empresas dianas que para vosotros son fundamentales. ¿Cuál creéis que fue pues las reacciones de mi alumnado cuando yo les dije que tenían que contactar con seleccionadores de aquellas empresas que ellos habían analizado y que habían seleccionado como empresas dianas? ¿Cuál pensáis que fue su actitud? Pues supongo que no querrían, ¿no? Sería como algo... Pero Estefanía, vamos, parecía que los estaba mandando al frente. Sí. A luchar. El tema es no saber dónde situarse o dónde buscar directamente, no saber el punto de partida. Efectivamente. Nosotros habíamos trabajado ya LinkedIn, Ángel, en este sentido. Es decir, yo les había explicado el potencial que tiene, porque además el tipo de curso que ellos estaban haciendo podía tener muchísimo calado en los profesionales de LinkedIn, por el tipo de formación que estaban haciendo. Y claro, cuando yo les decía, ya tenemos el perfil creado, ya sabemos cómo funciona esto, ya hemos identificado aquellas empresas que para nosotros son claves. Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a pasar de una actitud pasiva, de hago un perfil, busco las empresas, a una actitud activa, que es ahora contacto. Ya os digo, o sea, como si los estuviera mandando a luchar. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo a esta persona no la conozco de nada. Claro, es que ese es el objetivo, que pases de no conocerla a conocerla.
esta persona no me va a contestar, se va a pensar que estoy loco, que soy un acosador. Digo, mira, todo eso está muy bien en tu cabeza, pero eso no es verdad. Porque el seleccionador que está en LinkedIn lo que está es deseoso de que posibles candidatos le escriban, porque lo que hace es aumentar su volumen de posibles personas que podrían ocupar los puestos que él necesita. Entonces, lo que tengo que trabajar mucho con ello es quitarle ese miedo a cómo las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que interaccionamos. Y las nuevas tecnologías lo han cambiado. Es decir, el LinkedIn nos permite contactar con gente con la que habitualmente no contactaríamos, pero esa es la magia de LinkedIn. Precisamente que yo puedo llegar a fulanito, director de recursos humanos de tal empresa, sin conocerlo de absolutamente nada. Porque el protocolo de LinkedIn no dice que eso esté mal. Al contrario, te dice que es algo fundamental para que tú puedas trabajar tu empleabilidad. Entonces, esto también es algo que tenemos que potenciar mucho con los alumnos, es decir, que cambien un poco el chip, porque además yo siempre le pongo el ejemplo, yo suelo trabajar con gente muy joven y siempre les digo, ¿a que no os da vergüenza escribirle a la persona que os gusta por Instagram? Pues lo mismo, la misma poca vergüenza os tiene que dar contactar con un seleccionador a través de LinkedIn. No es lo mismo, tal, es exactamente igual. En un caso tienes una finalidad X y en este caso tienes una finalidad profesional. Es decir, es importante que en este caso vayamos cambiando un poco los paradigmas que tienen en la cabeza y que en muchos casos lo que está haciendo es limitarle, no permitirle utilizar todas estas nuevas vías que tenemos y que, como digo, en muchos casos, en mi experiencia, que estoy con muchísimos alumnos al cabo del año, están muy infravalorados. Y que, como digo, en muchos casos de nueva no tienen nada, son tecnologías que estamos utilizando desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Vale? Más cosas, un poco vuelvo al hilo de lo anterior. La inteligencia artificial se posiciona como protagonista en los procesos de selección. No sé si conocéis esta página web, Jobs 301. Es una página web, es una empresa de búsqueda es un portal, algo parecido a un portal de empleo. En lo que han hecho es llevar la inteligencia artificial y el Big Data un paso mucho más allá. Y lo que hace esta página diferente a las otras es que en lugar de tener tú que estar constantemente entrando para ver si hay ofertas, lo que hace Jobs 301 es analiza las ofertas, analiza tu perfil y lo que hace es que te avisa directamente de los posibles ofertas de empleo que pueden encajar. Esto ya lo hacen muchas otras, LinkedIn lo hace ya también. LinkedIn te hace un listado de recomendaciones de cuáles son las posiciones en las que hay un poco de, pues de compatibilidad entre tu perfil y lo que se está pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente indicaros que con todos los avances que tenemos, la manera en la que los portales de empleo, las páginas de búsqueda de candidatos, las propias incluso redes sociales profesionales han cambiado un poco el paradigma. Y ya han pasado también de tener un perfil mucho más pasivo a ser mucho más proactiva, porque la necesidad al final de cubrir determinados puestos en periodos de tiempo muy breves hacen que las propias empresas de selección y las propias plataformas de selección hayan tenido que agudizar mucho el ingenio. Entonces yo os pongo abajo el enlace para que la visitéis, para que le echéis un vistazo, porque además en la página web explica muy bien cuál es su metodología de trabajo, cómo utilizar la información, cómo utilizar los datos, ¿vale? Creo que, por ejemplo, incluso para enseñársela a los alumnos puede ser muy interesante, independientemente de que nuestros alumnos tengan un perfil formativo más tecnológico o menos tecnológico. Creo que es muy interesante para que lo entienda todo el mundo en ese sentido, ¿vale? Más datos importantes, algo que yo lo meto con calzador en todas las presentaciones, pero que es fundamental, y es que 6 de cada 10 empresas consultan los perfiles sociales de los candidatos antes de contratar. Por lo tanto, las nuevas tecnologías muy bien, las redes sociales muy bien, me he abierto un blog, me he abierto un videoblog, me he abierto un podcast, estoy en X plataforma, perfecto, pero no nos olvidemos de la imagen que estamos proyectando. Porque el dato es el que es, y es que más de la mitad de las empresas van a consultar y van a analizar qué reputación digital tiene la persona. Por lo tanto, es clave que en este sentido lo trabajemos también con ellos y que, bueno, los incitemos a entrar en este mundo tecnológico, en este mundo digital, pero con cabeza. Que yo sé que cuando son más jóvenes pues pueden tener tendencia a ser un poco más díscolos o a ser un poco más, bueno, pues me da un poco igual todo, pero es que esto es algo que hoy en día, como decíamos, en un mundo donde la visibilidad
es tan sencilla y tan potente, al final se puede convertir en un hándicap cuando nosotros estamos buscando empleo, ¿vale? Yo nunca me canso de meter esta diapositiva en todas las presentaciones porque creo que cuando le estamos explicando cómo funcionan esas nuevas tecnologías, esos nuevos canales, esos nuevos medios, le tenemos que explicar también la necesidad que hay de que hagan un uso muy consciente de todos esos canales y que entiendan que aunque Google tiene el famoso derecho al olvido, es algo lento y que no en todos los casos se consigue. Por lo tanto, puede suceder algo, puede haber determinada información que me esté lastrando y que me pueda lastrar profesionalmente porque no he trabajado de una manera 100% consciente, pues a lo mejor en mi juventud o en mi no juventud, que yo he visto señores y señoras en edades muy avanzadas decir barbaridades en Twitter, por ejemplo, y que después en un proceso de selección eso salga y al final te fastidie la futura colaboración profesional porque, bueno, pues los dedos están funcionando a más velocidad de lo que deberían. Y entonces no has sabido contenerte y tener un poco de autocontrol, ¿vale? Entonces, simplemente, como digo, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Os adelantaba antes el dato. Para mí, una de las nuevas tecnologías, como son las redes sociales más potentes, es LinkedIn. Es un elemento clave y fundamental en esta nueva manera que tenemos de buscar empleo y creo que conocer los datos es fundamental. Estamos hablando de 830 millones de miembros, 15 millones en España y aquí para mí lo más importante y lo más potente de todo, más de 58 millones de empresas dadas de alta en esta plataforma. Es decir, hay un canal más potente para contactar con 58 millones de empresas en todo el mundo. Bajo mi punto de vista, no. Entonces es clave que lo entendamos, es clave que nos familiaricemos con esto y es clave que el alumnado sepa que existen otros muchos medios, pero que al final lo que está claro es que a día de hoy no sabemos mañana, ni pasado, ni el mes que viene, porque ya sabemos a la velocidad a la que va todo. Pero no sabemos si esto va a cambiar o si esto al final va a generar algún tipo de... se va a mantener o no, pero lo que está claro es que a día de hoy, cuando capacitemos a nuestro alumnado para utilizar todo lo que tiene que ver con el mundo digital, con las nuevas tecnologías, y las redes sociales son una de estas nuevas tecnologías muy potentes, tienen que entender que aquí es fundamental estar. Porque si no están perdiendo un montón de oportunidades. ¿De acuerdo? Estos datos van creciendo constantemente. De hecho, este dato es de 2021, mi último, porque es el único gráfico un poco más visual que he encontrado, porque LinkedIn es un poco lento, aunque no lo creáis a la hora de publicar este tipo de información, pero a día de hoy el dato que yo tengo es que ya se han superado los 900 millones y vamos camino de los 1.000 millones, ¿vale? Similar a el volumen de usuarios que tiene TikTok, teniendo en cuenta y salvando las distancias que TikTok no nace como una red social profesional, por así decirlo, aunque también se ha convertido y de hecho TikTok también ha hecho sus pinitos para facilitar la búsqueda de empleo. Sabéis que en TikTok había la posibilidad, que no tengo muy claro todavía porque en las últimas veces que me he metido no lo he visto claro, no sé si es que a mí me lo han deshabilitado, pero había un apartado específico dentro de TikTok para hacer como una breve presentación de ti mismo para mandarla a las organizaciones y que las organizaciones, las empresas que había dentro de TikTok pudieran verla. Es decir, que estamos hablando de que incluso aquellas redes sociales que no nacen con un fin profesional sí están haciendo pinitos en este sentido. Facebook también sabéis que tiene un apartado laboral, el famoso Facebook at Work. Era una ampliación del Facebook tradicional sencillamente para búsqueda de empleo. Google. Sabéis que Google ya tiene su propio metabuscador, ¿vale? Y tú pones una profesión y una provincia y lo primero que te aparece en Google son posiciones vacantes relacionadas con esa búsqueda que tú estás haciendo para facilitarte mucho la búsqueda de empleo. Por lo tanto, os quiero decir que ya cualquier medio digital nos está facilitando, aunque su función principal no sea el empleo, nos está facilitando llegar a esa información. Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Pues independientemente de todo lo que hemos dicho, al final hay una serie de ideas clave que nos tenemos que llevar muy bien agrupadas para que simplemente las podamos trabajar de una manera ordenada. La principal, esto yo sigo diciendo, a mí me siguen diciendo, no, Alejandro, pero esto hay que comentarlo porque tal. Perfecto, los portales de empleo siguen siendo un canal clave. Sabéis que existen diferentes tipos, los metabuscadores, los generalistas y los especializados. Como único elemento más innovador, no sé si lo sabéis, pero ya existen portales especializados específicos para trabajo, para teletrabajo.
Es decir, Working Nomad, por ejemplo, es una plataforma, es un portal que solo ofrece ofertas de empleo para aquellas personas que quieran trabajar de manera remota, que quieran trabajar desde un lugar distinto a la oficina donde la empresa tenga las oficinas. ¿Vale? Ya tenemos portales exclusivos para ese tipo de posiciones. Por lo tanto, es fundamental también que nosotros las comentemos y se las contemos a nuestros alumnos, porque bueno, es una opción que está sobre la mesa. Es decir, el trabajo híbrido, pero también el trabajo 100% remoto, ya hay muchas empresas que lo están ofreciendo. Si nos vamos a los metabuscadores, pues los tradicionales, que son los que están funcionando bien a día de hoy y siguen funcionando, los generalistas. InfoJobs ha dado un cambio brutal porque se estaba quedando fuera y se había quedado muy descolgado y está empezando a introducir nuevas funcionalidades. Bueno, creo que cosas bastante interesantes. Lo que sucede es que muchos seleccionadores a día de hoy tienen como una relación de amor-odio con InfoJobs. ¿Vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con estos portales están introduciendo muchísima más dinamismo, están haciendo algo mucho más bidireccional. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante, lo tenemos que conocer, porque los portales de empleo forman parte de ese gran cambio que hubo cuando pasamos del formato más analógico al formato más digital. Ángel, que tiene la mano levantada, que si no después... Sí, que se nos va esta diapositiva. Mira, quería comentarte que más o menos estoy al día de esto, pero para mí la pregunta es la siguiente, tanto cuando yo he hecho alguna búsqueda para saber cómo luego explicar este factor de LinkedIn, hablamos de LinkedIn, ¿no? Sí. O en cualquier búsqueda de empleo. La cierta es que te suele enviar o a una de millones de páginas que han salido como setas o especialistas o directamente páginas de portales más pequeñitos que estos, o te lleva a la página del empleador donde tienes que rellenar tus datos. Entonces hay cierto, y entiendo, cierto grado de desesperación, porque para hacer una ruta de búsqueda de empleo durante una semana, a lo mejor tienes que introducir 43 introducción de datos diferentes. Total. Sé que hay páginas que unifican, pero no está estandarizado, que unifican los campos y tal. Mi pregunta es la siguiente, siempre he tenido esta duda, aunque yo estoy ciertamente digitalizado, y es, ¿muchas de estas empresas pueden ser gente que lo único que quieren es pues, atraer datos, robar datos y luego poder utilizar esos datos? Lo digo por quedarme con los generalistas y cuando me desvíen para allá directamente desechar esa oferta o esa oportunidad. De hecho, hay mucho debate con ese tema, porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando en LinkedIn, por ejemplo, que tú sabes que en LinkedIn existe la opción de hacer una inscripción en la que como LinkedIn ya tiene tus datos, lo que hace automáticamente es enviarlos a la empresa? ¿Qué sucede? Que esas ofertas de empleo cuestan dinero. Es decir, LinkedIn tiene un servicio que le vende a la empresa y donde cuando la solicitud es sencilla y es interna dentro del programa, pues claro, como la empresa ha tenido que pagar, ¿qué hace la empresa? No pasa nada, yo la vinculo directamente a mi página para que lleve. ¿Qué sucede? Que cuando tú has estado un día buscando ofertas y te has inscrito en 20 ofertas, has tenido que meter tus datos en 20 sitios distintos. Muchos de esos sitios son sitios 100% fiables, que cumplen ley de protección de datos, que van a eliminar tu información, que no la van a vender a terceros, pero hay otros muchos portales que tienen denuncias y tienen pleitos porque lo que hacen es utilizar la información. Pero incluso, Ángel, llegando al punto de que las ofertas no existen. Porque bueno, es que tú después del proceso de selección utilizas mi información. También es totalmente reprochable, pero es que hay algunas que lo que hacen es captar datos a través de algo tan básico para muchas personas como es encontrar empleo. Entonces, fuera de los portales más tradicionales, de los más fiables, yo he hecho aquí una pequeña selección de los más, bajo mi punto de vista, son los que yo siempre explico, porque bueno, con algunos matices, pues por ejemplo, no es lo mismo Job2Day que InfoJobs, como bien sabemos. InfoJobs es algo mucho más a largo medio plazo. Job2Day es para trabajos puntuales, mucho más dinámico y tal, pero quitando estas que yo os pongo aquí y alguna más que os podría decir, de hecho os voy a pasar un listado de los que para mí son fiables, yo desconfío mucho porque me he encontrado tantas barbaridades. Incluso me he encontrado con personas absolutamente desanimadas 100% porque decían, es que lo que no puede ser es que si encima de que esto ya es algo tedioso y es algo que no es agradable, buscar empleo cuando llevas mucho tiempo buscando empleo, si encima están engañándote, claro, se convierte esto en algo mucho más complejo todavía. Entonces yo os voy a pasar un listado de las que para mí son a día de hoy 100% fiables. Incluso, y voy un paso más allá, Ángel, incluso siendo fiables, hay algunas de ellas que para mí
deberían actualizarse. Yo me he pasado años diciendo que InfoJobs necesitaba actualizarse. Me dejas tranquilo, porque yo pensaba que era un marujo mal No, pensado no. y que no me fiaba de las tecnologías y tal, pero claro, me das un poquito de confianza ya en el sentido de decir, bueno, por donde intuía yo que iban los tiros, realmente es que está pasando. Sí, pero pasa en este sector y pasa en todos sitios. Al final, gente que está todo el día pensando cómo nos va a engañar, existen en todos lados. Existe en el ámbito de los portales de empleo, de las páginas de empleo. Existe, por supuesto. Entonces, yo voy a pasar una selección de las que yo suelo trabajar, incluso, como digo, algunas de ellas yo las utilizo ya menos porque no se han actualizado. Y entonces se convierte en algo muy tedioso para la persona que está buscando empleo. Y bueno, si tenemos otra alternativa que nos facilita la vida, ¿para qué nos vamos a perder el tiempo? Tenemos poco tiempo, lo tenemos que optimizar mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente que entendamos que esto sigue siendo algo fundamental. Esto junto con, si yo como alumno he hecho una selección de empresas diana que a mí me parecen interesantes, también está la autocandidatura de toda la vida, que antes la hacíamos cogiendo el currículum vitae y llevándolo al mostrador de la empresa, y hoy la hacemos a través de su página de empleo o a través del contacto de email que nos faciliten, ¿vale? O a través del camino X que sea. Entonces, estas dos cosas se tienen que compatibilizar y lo hacemos en el contexto digital. Más cosas. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Es decir, LinkedIn es una prioridad que las trabajemos, pero dependiendo del tipo de alumnos con los que trabajemos, que sea nuestro target de alumnos, pues imaginaos, tenemos un ciclo de estética, tenemos un ciclo de fotografía, un ciclo de hostelería, ciclos con, bueno, pues profesiones a lo mejor que no son pues ni tan futuristas, porque bueno, un programador, un diseñador gráfico, podemos decir, oye, ya tal, es que este tipo sí es mucho más probable que esto encaje bien. Yo tengo muchos alumnos generando unos perfiles, me acuerdo de una chica peluquera que tenía, que generó un perfil de Instagram súper potente a través de, bueno, pues de los trabajos que ella iba haciendo con el objetivo de poder entrar en una empresa en la que ella quería entrar. Entonces, en lugar de mandar un CV diciendo tengo un ciclo de peluquería y estética o tal, lo que hago es que te mando una dirección a un medio o a un portfolio, que en este caso Instagram se convierte en un portfolio, para que veas el trabajo que estoy haciendo. Me acuerdo que había otro chico cocinero que él hacía vídeos y los subía a los reels de Instagram para que los posibles seleccionadores vieran cómo trabajaba in situ y cómo colgaba esos vídeos en las diferentes medios sociales. Es decir, que al final se trata de convertir la que es 100% profesional, trabajarla como es, pero las otras, darle una vuelta y convertirlas en algo distinto. Fijaos, aquí un diseñador gráfico. Yo, los últimos procesos de selección que he hecho, os voy a decir una cosa que puede sonar muy dura. Pero si a mí un diseñador gráfico, que ha habido varios procesos que he hecho de este perfil, me enviaba un CV plano y tal, lamentándolo mucho, en muchos casos, automáticamente para mí la persona estaba descartada. Pero no por nada, sino porque si tú eres un diseñador gráfico, independientemente de que tú me digas que tienes formación, cursos, etcétera, lo que yo necesito ver es lo que haces. Entonces, fijaos qué forma tan básica, pero a la vez tan efectista de decirme un poco, de mostrarme tu CV, mostrándome tu trabajo a través de un medio que no es el tradicional. ¿Qué hago? Pues subo posts a Instagram en la que a través de mi diseño lo que te voy contando es mi CV. O sea, esto no es nada novedoso. Es decir, esto yo me acuerdo hace 8 o 10 años de la Facultad de Marketing de la Universidad de Málaga, me acuerdo que a los alumnos nos mandaban a la consultora en la que yo trabajaba entonces, pues todo tipo de diseños, todo tipo de artilugios distintos para hacernos llegar su información. Si yo te quiero contratar a ti como técnico de marketing, no necesito saber que tienes una formación en marketing, necesito saber qué eres capaz de hacer. Hoy en día, como decimos, con todos estos medios, podemos mostrarlo de una manera muy sencilla, en Instagram, en TikTok o en la que sea. No sé si conocéis es decir, me acuerdo de Videocurrículum Creativo un poco al hilo de lo que estamos contando. Marian Lozano, este vídeo tiene años, pero me parece muy interesante siempre ponerlo sobre la mesa porque, fijaos, hace años ya la gente empezaba a aprovechar el múltiple potencial que tenían todos los medios sociales y todas estas nuevas tecnologías para hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué hizo Marian? Generó un currículum a través de unas herramientas digitales que existían, como pueden ser Powtoon o como pueden ser todo este tipo de medios, para contarme
lo que me contaría en un CV de manera distinta. Y no solo para contármelo, sino para hacérmelo llegar o para hacérnoslo llegar de manera distinta. Subiéndolo a YouTube, colgándolo en determinadas redes sociales, enviándoselo a los seleccionadores para que vieran un poco lo que ella podía hacer, no solo lo que era, sino lo que podía hacer. Entonces, bueno, no lo voy a reproducir porque os lo pongo aquí para que vosotros lo veáis, pero al final esto es cómo uso las nuevas tecnologías, todos esos nuevos medios que yo tengo a mi disposición para buscar empleo distinto, de manera diferente a como hasta ahora he buscado empleo y que a la única conclusión que he llegado es que no me ha servido. Es decir, si yo llevo un año haciendo siempre lo mismo y no me sirve, pues tengo dos opciones. Sigo pegándome chocazos contra la pared o intento probar cosas nuevas. A nivel de nuevas tecnologías, pues es que el volumen de cosas que podemos hacer es inagotable. Es decir, existen 1000 opciones distintas para impactar, para visibilizar, para conectar. Entonces se trata de introducirlas en nuestro plan estratégico de búsqueda de empleo, ¿eh? Y independientemente de, no, Alejandro, es que a mí en mi sector sigue funcionando muy bien hacer esto que es un poquito más tradicional. Perfecto. Si yo no te estoy diciendo que dejes de hacer 100% lo que haces, te estoy diciendo que introduzcas determinados elementos de las nuevas tecnologías en esa búsqueda de empleo y que lo tengas en cuenta, simplemente para aumentar el potencial de lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Más cosas, todo lo que tiene que ver con herramientas que los alumnos tienen que conocer y que tienen que trabajar, que nos las ofrecen las nuevas tecnologías y que forman parte fundamental de su búsqueda de empleo. Todo lo que tiene que ver con herramientas de comunicación. Yo he hecho entrevistas por Zoom o por Teams que eran auténticos desastres. O sea, no os podría contar porque es que nos pondríamos a llorar todos ahora mismo. ¿Qué sucede? Que claro, yo con una persona que tiene más confianza le pregunté y me dijo, Alejandro, es que estoy aprendiendo. Y digo, pero tú has terminado ahora una formación, has estado tal, has tenido un módulo de orientación, nadie te ha contado que independientemente de que vengas a mi oficina a hacer la entrevista, yo puedo proponerte hacer una entrevista a través de uno de estos medios. Sí, tal, pero bueno, lo conocemos, yo sé lo que es Teams, yo sé lo que es Zoom, pero claro, tenemos que capacitar también al alumnado para que entienda que es que estas nuevas tecnologías han modificado la manera en la que hacemos las cosas. A nivel de información y de trabajo colaborativo, oye, pues es que yo a lo mejor para un proceso de selección que estoy haciendo donde tengo a los candidatos cada uno en una punta de España, lo que hago es proponer una dinámica de trabajo en la que ellos tienen que trabajar colaborativamente en Mural o en Miro. Y tienen que saber trabajar en Mural o en Miro. O, oye, para hacer el seguimiento de tu proceso de búsqueda de empleo, ¿cómo lo estás haciendo? Ay, pues Alejandra, a mí es que me funciona muy bien la libreta de toda la vida. ¿Vale? Que no la veis porque si no me la pega a la cara no la veis. Pero está muy bien, o sea, que yo la tengo, ¿eh? Pero oye, ¿y si trabajamos con un Trello que nos permita hacer una trazabilidad de los procesos, en qué punto estoy, aquí tengo entrevistas, aquí me ha fallado esto, y poder tener una trazabilidad, es decir, convertir la búsqueda de empleo en lo más parecido a un proyecto, porque es lo que es. Y buscar empleo es un proyecto en sí mismo. Algunas veces acaba muy pronto y otras veces se alarga mucho tiempo, pero al final se convierte en un proyecto. Generación de contenidos. Hay algo que me cuesta mucho trabajo comprender y es cómo existiendo hoy en día herramientas como Canva o Easily, siguen existiendo CVs tan poco trabajados a nivel de diseño. Si estamos hablando de que te tienes que diferenciar, porque si no te diferencias eres uno menos en los procesos, es decir, necesitamos en nuestra batería de conocimientos conocer este tipo de elementos que lo que nos ayudan es desde generar un CV, a una carta de presentación, a algún tipo de prueba que en un momento dado en un proceso de selección nos diga, o a generar contenido para mi LinkedIn que me va a ayudar a posicionarme mejor. Entonces es fundamental en ese sentido que lo tengamos también presente y lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué os voy a decir de todo lo que tiene que ver con formación y actualización? Las 1000 plataformas que tenemos hoy en día para hacer esto. Y si yo me estoy dando cuenta de que el nicho de trabajo al que me dirijo está pidiendo algún elemento concreto que yo no he estudiado o que a mí en un momento dado pues, se me ha pasado por alto, oye, pues tengo la posibilidad de acceder a ese conocimiento. Las nuevas tecnologías nos abren un montón de opciones, desde un podcast, pasando por un vídeo en YouTube, pasando por un MOOC en alguna de las plataformas, pasando por un webinar, pasando por lo que sea. Fijaos la cantidad de opciones que tenemos. Entonces es fundamental que ellos entiendan que estas nuevas tecnologías le abren un mundo de oportunidades. ¿Qué sucede? Que si no lo saben, porque no muestran interés o porque en algún momento de su vida
nadie se lo ha enseñado, pues es cierto que nos encontramos con personas con 25, 26, 27 años haciendo un máster que no tienen ni idea de que existen todos estos elementos. Y yo sigo hablando de la palabra MOOC, de los cursos online masivos en abierto, y hay gente que parece que estoy hablando de una cosa hipermoderna. Y los MOOC son antiguos ya, lo que no están los escritos. Entonces, claro, es un poco como, pero ¿cómo os puede parecer esto algo novedoso si es que esto llevamos ya años y años trabajando? Es decir, y sobre todo, llevas años y años desperdiciando las muchas oportunidades que esto te podría haber dado a nivel de capacitación, a nivel de actualización o a nivel de especialización en determinadas áreas. Entonces, es fundamental. Lo de Google Alert, pues para mí es clave. Es decir, yo tengo Google Alert para todo, desde mi nombre y apellido, para saber qué se dice de mí, porque estamos cuidando la visibilidad y tenemos que ser los primeros en enterarnos si pasa algo, hasta ofertas de empleo, hasta 1000 opciones distintas. Y esto, ya os digo, esto le sigue pareciendo a algunas personas que yo he descubierto América cuando se lo cuento. Y el Google Alert, pues fijaos los años que tiene Google, y Google Alert tiene pues casi tantos años como tiene Google. Vamos, Google, a poco que no se espabile, lo van a quitar de en medio. Imaginaos todo lo que son sus diferentes funcionalidades y sus diferentes, los elementos que surgieron a través de la plataforma, ¿vale? Dicho esto, si yo le tuviera que dar 5 claves a los alumnos que van a empezar la búsqueda de empleo o que están en ese proceso, serían las 5 que os cuento a continuación. La primera, las alertas. Es decir, vivimos en un mundo infoxicado, por lo tanto es fundamental que podamos identificar palabras claves, generarnos alertas, ya sea en LinkedIn, ya sea en Google, ya sea en cualquier elemento, para mantenernos informados de aquello que nosotros necesitamos. Ya sea una oferta de empleo, ya sea una formación X, lo que sea. Pero vamos a aprovechar todos estos elementos que están sobre la mesa y que lo que nos hacen es facilitarnos el proceso lo máximo posible. La segunda, yo no concibo hablar de nuevas tecnologías, hablar de búsqueda de empleo sin hablar de las redes sociales, como un elemento fundamental, independientemente ya, hace 10 años yo me tenía que tragar que no es que esto no es para todo el mundo, es que esto ya es para todo el mundo, es que las propias plataformas han cambiado su manera de funcionar. Entonces es que ya no es una opción, vamos, es una opción si la quieres poner como una opción, pero te estás perdiendo muchas cosas de las que están sucediendo. Entonces es fundamental que entendamos que al final hay muchas oportunidades, sí, pero hay que saber llegar a ellas. El problema es que las oportunidades no están en la puerta de casa. En muchas ocasiones tienes que aprender cosas nuevas, hacer cosas diferentes, pues atreverte a hacer cosas que hasta ahora a lo mejor las habías dejado a un lado porque decías, no, esto quizás no, todavía no, bueno, no sé. Pero en este sentido es importante que lo tengamos. Y sobre todo, yo cuando trabajo con los alumnos en sus programas estratégicos de empleo, lo que hago es trabajar mucho el foco. Porque al final el problema que tienen las nuevas tecnologías, Internet, es que te puedes perder en las 1000 y una cosas que hay. Entonces hay que tener un objetivo muy claramente definido y trabajar con muchísimo foco. Y por eso trabajo con una especie de plantilla Canva para que ellos tengan muy claro el objetivo, qué medios tenemos, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestra línea editorial a la hora de comunicar, cómo vamos a interactuar con los posibles seleccionadores con los que interactuamos, con las empresas. Es decir, esto hay que trabajarlo, como os digo, como si fuera un proyecto. Es decir, para mí es lo más parecido a un proyecto. Por eso les abro un Trello donde pendiente, tengo que volver a contactar, porque si no la búsqueda de empleo se convierte en, bueno, he enviado 2 mails y he mandado 3 mensajes en LinkedIn y listo, ya lo tengo hecho. Ojalá fuera así, pero no es así. Lo sabéis por experiencia y por, si no es en vuestro caso, por acompañar a otras personas, que las cosas no son tan fáciles. Ojalá fueran tan fáciles, pero no. Tercero, las competencias digitales. Yo me he convertido en un hater de la gente que no trabaja las competencias digitales, pero básicamente porque es que las vamos a necesitar. Entonces, es fundamental que las trabajen. Si en los programas formativos con los que estamos trabajando no están incluidas o no están incluidas al nivel que nosotros necesitamos, tendremos que proveerle de opciones externas para que puedan seguir trabajándolas. Por eso a mí todo lo que hablábamos antes de los cursos de Google Actívate, las plataformas de MOOC, las formaciones formato webinar en Píldora, los canales formativos en YouTube o en Vimeo, todo este tipo de elementos se convierten en un complemento fundamental que les va a permitir, como digo, trabajar esas competencias digitales y seguir ampliando lo que están haciendo. Tercero,
vamos a aprovechar el mundo de posibilidades que estos canales digitales y que estas tecnologías nuevas o no tan nuevas nos están ofreciendo y vamos a ampliar en la medida de lo posible ese conocimiento que el mundo tiene de nosotros. Al final, cuanto más gente sepa que estamos en el mundo, más posibilidades podríamos tener de que en un momento dado nos conectara con esa oportunidad que esa persona o ese grupo o esa empresa o esa persona que conoce a una persona puede proveer. Entonces es fundamental que esto, y por eso yo os decía, yo en mis máster lo que hago es que lo trabajo desde el principio para que cuando se terminan los 9 meses de la formación, el alumno ya esté muy familiarizado. Ya no le dé vergüenza, ya no tengamos que tener otra vez el debate de cómo le voy a escribir a alguien que no conozco, sino que se vaya con una buena red de contactos, con un buen networking y que incluso haya podido generar sinergias que se puedan traducir en una oferta de empleo o en posibles colaboraciones. ¿Vale? Porque de nuevos modelos de trabajo podríamos hablar en otro día, que también sería un tema muy interesante, pero bueno, que entendamos también que no todo es una oferta de empleo para trabajar en una relación de asalariados, sino que hoy en día sabéis que existen muchos modelos distintos. Después entramos en si son más precarios, menos precarios, más... Eso sería otro debate. Pero bueno, que eso está ahí, es algo que tenemos que tener presente. Y por último, el teléfono móvil. El teléfono móvil se tiene que convertir en su aliado. ¿Por qué? Porque tiene acceso a los portales de empleo, a las redes sociales, a las aplicaciones a las que probablemente puedan hacer desde un test hasta una entrevista, pasando por una dinámica de grupo, pasando por 1000 cosas distintas. Entonces, se tienen que familiarizar y además de para ver Instagram o para hacer un vídeo en TikTok o para pedir una pizza a través de la aplicación de Domino, pues también para entender que el teléfono se convierte en su aliado principal a la hora de buscar nuevas oportunidades profesionales. Por lo tanto, como digo, fundamental que esto lo tengamos claro. Y dicho esto, yo siempre me gusta un poco ir terminando haciendo una pregunta que nos lleve a la reflexión, y es cómo vamos a preparar nosotros a los futuros profesionales para que busquen empleo en base a este contexto en el que tenemos. Este contexto BANI del que hablábamos al principio, con todas estas nuevas tecnologías y no tan nuevas tecnologías que en muchos casos ya llevan con nosotros 10, 12 años, pero que es cierto que no han tenido como un momento de más ebullición hasta ahora. Lo que está claro es que necesitamos nosotros, como personas que van a capacitar o que van a facilitar o que van a acompañar, ser los primeros que estemos muy actualizados, ser los primeros que seamos muy curiosos para ver qué se está haciendo ese chat o ese chatbot que está haciendo entrevistas o ese programa que se está utilizando para hacer entrevistas asíncronas o esa nueva plataforma en la que la persona va a hacer una simulación en el metaverso. Es decir, tenemos que estar muy al día porque lo que nos va a permitir es ofrecerle una foto mucho más cercana a lo que está sucediendo a los alumnos de lo que a lo mejor le podemos estar ofreciendo ahora. Entonces, bueno, hasta aquí era lo que yo os quería contar. He intentado hacerlo a toda velocidad para, sobre todo a mí me parece muy interesante el posible debate, la posible conversación que se genere, las preguntas que os vayan surgiendo. Yo os dejo mi contacto, os he dejado una webgrafía aquí para que, si esto quiere pasar, para que la consultéis, ¿vale? Os voy a dejar alguna cosa más, en fin, tengo que completar un poco la presentación con sobre todo más enlaces externos, pero simplemente para que podáis seguir vosotros en este sentido ampliando esta información. Dicho esto, dudas, consultas, quejas, sugerencias, todo es bienvenido. Está silenciada. ¿Algún valiente? Ángel. A ver, yo voy a ser sincero desde el principio. Os voy a utilizar y bebe agua. Voy a ser rápido, pues no voy a ser breve. Voy a intentarlo. Yo trabajo ahora mismo, trabajo en el sector público, haciendo talleres en institutos. Yo vivo aquí en Tarragona, haciendo pequeños cartones, pequeñas actividades. Sois una fuente de información, lógicamente, para reproducir a pequeña escala. Gracias. Pero por otro lado también trabajo en el sector privado, a nivel fundacional. Trabajo haciendo cursos de Google Actívate y Coursera. Yo con estos cursos me vienen dos tipos de perfiles, los jóvenes que no tienen experiencia o la gente que quiere cambiar de sector y quiere cambiar su vida a una vida un poco mejor. Ya nos situamos. Yo hago todo esto, ya me has dado 10 tips, me has solucionado 2 sesiones de soft skills. Primero, gracias. Pero segundo, quiero que quede grabado, por si acaso luego lo compartís en internet y que no solamente sea la palabra del formador, sino la demás gente que, cuando no tienen nada, yo les propongo hacer o un proyecto paralelo o crear una web o crear un curso, o crear un
o crear una acción de voluntariado. Por ejemplo, damos cursos de TI, de tecnologías de la información, y también damos cursos de data analysis. Y si no tienes experiencia, créatela tú. Claro. Y si te la creas, ahora viene la pregunta, Alejandro. Si alguien te aborda como buscador de perfiles diciéndote, no tengo experiencia, pero he hecho esto y quiero hablar contigo, aquí es donde viene el miedo. La gente me dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Incluso gente que ya tiene experiencia en LinkedIn. Y os digo, no, hay que abordar, hay que, como un pirata, cuchillo en boca y tirar millas. Pero eso sí, también aquí con algo entre las manos porque tú no tienes experiencia previa. Exacto. Lo primero, no seleccionar a esta persona, pero quiero que quede grabado. ¿Tú escucharías a este tipo de perfiles que vengan con algo debajo del brazo, que quieren cambiar de sector y que quieren entrar a una entrevista porque quieren eso, saber qué se va a decir? Yo es que, Ángel, me paro a hablar hasta con las parolas. Entonces, yo no soy una buena referencia porque yo hablo con todo el mundo y si no hay alguien, yo me hablo yo solo. Es decir, que yo en ese sentido, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que esto yo siempre he criticado, y además lo hago público y yo no tengo ningún problema, el ámbito de los recursos humanos ha tenido un cierto tufillo elitista en algunos ámbitos en los que no han entendido que lo que no podemos es seguir alimentando el bucle de si no tienes experiencia no te contrato y como no te contrato no tienes experiencia. Entonces, tenemos que empezar a abrir la mente un poco, y yo esto lo digo en foros de recursos humanos, se lo digo a mis compañeros y a los futuros profesionales, es decir, tenemos que empezar a cambiar las cosas, es decir, que el mundo está cambiando, pero que también cambiemos nosotros. Entonces, yo estaría dispuesto a escucharlo, pero también te voy a decir una cosa, Ángel, porque yo, si hay algo que eso ya es claro, y es que yo como seleccionador externo muchas veces me encuentro que cuando yo hago una apuesta por alguien y se la llevo a la empresa, entramos en el eterno debate que te acabo de plantear. Ya, pero es que lo que ha hecho es muy, bueno, pues el mismo, muy autodidacta, no tiene la experiencia ya, pero es que si no le damos nunca la experiencia, no la va a adquirir y no nos engañemos, le vas a pagar como a un junior, o como si te descuidas incluso como a un práctico, por lo tanto tampoco está generando tantísimo problema, pero si no empezamos a dar oportunidades es que es muy complicado, porque entonces tenemos a gente en ese bucle del que no hay manera de que se bajen. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que optan por el emprendimiento, que está muy bien, pero ni todo el mundo puede emprender, ni todo el mundo le gusta emprender, ni a todo el mundo el emprendimiento le va bien. Entonces es importante que en ese sentido empecemos a cambiar, y yo esto me gano muchísimos enemigos por decir lo que estoy diciendo, constantemente, todo el tiempo. Pero lo que está claro es que hay que empezar a decir las cosas por su nombre y hay que empezar a salir un poco de esa situación. Yo apostaría 100% siempre y cuando lo que me muestra me parece que es interesante, me parece que efectivamente tiene esas ganas, que tiene ese push que necesitamos un poco para tal, y lo demás, sobre todo, Ángel, por una cosa fundamental, porque se nos llena la boca de decir que no pasa nada si no tienes experiencia, que yo te la enseño. Y eso queda muy bien en un PowerPoint, en una conferencia de una jornada de recursos humanos y de talento, pero después eso no se traslada a la práctica. Igual que se nos llena la boca diciendo que contratamos a personas mayores, pero tenemos un problema de edadismo que no nos lo creemos todavía a día de hoy. Entonces, vamos a dejar de decir cosas en los PowerPoint, que está muy bien, y vamos a empezar a pasar a la práctica. Entonces, esa es mi posición. ¿Qué sucede? Que yo soy un señor en Madrid que tiene la fuerza que tiene. Entonces, cuando me dan un poquito de quórum y de foro para decirlo, yo lo digo, pero como te digo, me busco muchos enemigos por decir estas cosas. Bueno, pero creo que haciendo fuerza entre todos, entre los más grandes y los que somos más chicos, yo creo que al final conseguiremos hacer pinza. O sea que en ese sentido, estos minutos que me has dicho, de verdad, me has solucionado ya 3 sesiones de soft skill y te lo agradezco infinitamente. Nada, un placer. Más preguntas, más consultas, más quejas. Todas son bienvenidas. Está por aquí Estefanía, Pepa, Pepe Salvador, Pilar, Rafa, Antonio, Raquel Calvo. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo de esta manera voy a dejar mis datos, mis perfiles sociales. Mira, Pepe ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. A mí es un verdadero gusto pues, escuchar a Alejandro. Bueno, yo lo llevo siguiendo en Twitter desde hace tiempo, igual que a otras personas, y el hecho de que hagáis estas actividades, este training tour, pues mira, es no sé, un agradecimiento porque, claro, como decía Ángel, pues aprendemos muchas cosas en poco tiempo de manera así gratuita y la verdad es que yo aquí pues estoy en Formentera, pues siempre esto de los webinars y eso pues me va muy bien. ¿Entendéis? Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, a la hora de hacer esas entrevistas, hoy en día pues están utilizando diferentes programas. ¿Quién está detrás de elaborar, no sé,
los algoritmos o no sé, ¿cómo funciona exactamente? Pepe, en la mayor parte de los programas que se están trabajando hay una colaboración entre profesionales muy multidisciplinares. Aquí suele haber mucha universidad, muchos equipos de investigación de universidad, hay desde físicos, matemáticos, pedagogos, psicólogos, maestros, es decir, hay un grupo, una amalgama muy potente, porque lo que es cierto es que si estamos confiando una entrevista a una máquina, que es lo que estamos haciendo, la máquina tiene que saber más que nosotros sobre el tema. Y para que sepa más que nosotros sobre el tema y pueda hacer después un análisis o una criba consistente, necesitamos que muchos expertos distintos trabajen en ese sentido. Entonces, en la mayor parte de los programas que hoy en día vemos, la mayor parte de aplicaciones y tal, lo que hay son equipos hiper multidisciplinares y en muchos casos, Pepe, están avalados por universidades. Que bueno, podríamos entrar en un debate de si lo que sea, pero bueno, están las universidades que tienen una trayectoria haciendo investigación, bueno, innovando en muchos casos, poniendo sobre la mesa cosas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces sí que hay. ¿Qué sucede? Que sí que es cierto que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial, los algoritmos y tal, aplicado, por ejemplo, al proceso de selección, que no deja de ser algo tan complejo, todavía hay que afinar mucho. Pero también lo decía yo al principio, también yo tengo 1000 sesgos que puedo introducir en una entrevista. Porque a mí la gente con bigote y con gafas no me gusten, ¿vale? Por el motivo que sea, entonces Ángel quedaría excluido de mi proceso. De manera inconsciente, ¿eh? Simplemente porque a mí la gente con gafas y con barba no me cae bien. Y entonces yo introduzco ese sesgo de manera inconsciente y genero un cierto, es que no, y a lo mejor, como digo, Ángel es maravilloso para el proceso. La máquina lo está haciendo, sí, pero es que tú también lo estás haciendo como persona. Entonces, estamos un poco intentando calibrar todavía eso y bueno, afortunadamente hay expertos muy potentes, pero todavía le queda mucho ajuste, ¿eh? Todavía mucho bajo mi punto de vista. Claro, porque por ahí salió lo del entrevistador este de Google, Sí. ¿no? Entonces, pues claro, a la hora de que los alumnos hoy en día pues, se puedan enfrentar a un tipo de entrevista de esta tipología, para mí es muy interesante, ¿vale? Puede ser que aún no sé, no sea muy amplio, no sé, su utilización no sea bastante amplia o no. Sí, sí. Pero bueno, ya estáis viendo un poco es decir, habréis visto lo último que ahora está en todos sitios y que nos han metido hasta la sopa, el famoso ChatGPT este de Dios, la inteligencia artificial, tal. Es decir, yo que escribo muchos manuales y libros para formaciones y tal, me veo sin trabajo de aquí a un año como esto. Leía hoy una noticia en el Foro Económico Mundial de que ChatGPT ya es autor de 4 artículos en 4 de las mayores publicaciones a nivel mundial. Es decir, sí que es cierto que existen elementos que están avanzando muchísimo y que este afinamiento del que yo te hablo, Pepe, va a ser cuestión de, bajo mi punto de vista, meses o años, pero pocos años. Lo decía el otro día el de Telefónica, es que en un par de años o 3 vamos a empezar a ver cosas, no te voy a decir coches volando, como veíamos en las pelis futuristas de finales de los 90, pero sí que cosas con las que nos vamos a quedar muy alucinados. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo del crecimiento exponencial no puede ser más verdad que en este tipo de situaciones y es cierto que la velocidad a la que las cosas cambian cada vez es más velocidad. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con el ajuste de los algoritmos, con el afinamiento de la inteligencia artificial, con el darle todavía todo eso que necesita para poder hacer ese trabajo de una manera mucho más potente, creo que va a ser cuestión de muy poco tiempo. Por lo tanto, yo estoy siempre súper alerta, pero os animaría a estar muy alerta porque es que esto va a cambiar determinados escenarios en cuestión de meses o en cuestión de pocos años. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Alejandro, ya aprovechando de que has sacado el tema del ChatGPT, ¿cómo crees que los propios candidatos podrán utilizar esta herramienta tan potente y, como tú dices, en estos años evolucionará y nos pisará, pero pues mira, ahora mismo está en su mano que puedan utilizarla? Lo primero, Alicia, un cambio sustancial va a ser este, por ejemplo. Ok, Google, ¿qué hora es? Son las 6:23 de la tarde. Esto es el paleolítico de lo que nos está proponiendo. Es decir, nosotros vamos a poder tener no con Google, con el que sea, porque Google se ha puesto las pilas porque se está viendo que la van a sacar del pastel, pero nosotros vamos a poder tener conversaciones como la que yo acabo de tener con Pepe o con Ángel, con una máquina.
Entonces, esto traducido a un proceso de selección va a ser el que, bueno, pues esto que veíamos en las películas de que de repente le daban un golpe y se veía que era algo que no era humano y tal, esto va a pasar. Es decir, vamos a tener una conversación con una máquina que tiene una capacidad de pensar, de procesar, y no solo de pensar, procesar y comunicarse, sino de tener histórico de lo que estamos hablando. Es decir, de que todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente, él lo va a ir gestionando y va a generar su conversación en base a eso. Que eso ahora mismo, pues, este Google que yo tengo aquí al lado lo hace justito. Porque como le haga 2 o 3 preguntas ya se lía. ¿Vale? O el Alexa, famoso. Es decir, ya sabéis que se lían y demás. Entonces, bueno, el ChatGPT lo que propone es un salto, pero vamos, años luz de lo que hasta ahora tenemos a nivel de interacción, de inteligencia artificial con la que podemos interactuar. Y ya os digo, ya hay artículos publicados donde entre los autores figura ChatGPT como autor, ojo, como autor del artículo. O sea, hay que flipar con esto. Que esto parecía cosa de un futuro muy lejano y eso ya está aquí. ¿Vale? Totalmente. Bueno, aprovechamos para darle un paso a Estefanía. Estefanía, que tenemos con la mano levantada, ¿puedes hablar? Desactiva el micro. Sí, viene a colación con lo que estabais comentando ahora del ChatGPT. Justo mañana por la mañana yo tengo una formación relacionada con esto también, porque estoy intentando ponerme al día. Pero claro, yo lo que veo con todo esto es que, vamos, supongo que deberá de haber alguna regulación, alguna normativa que limite mucho el uso que se hace, ¿no?, de estas nuevas tecnologías y qué se hace con toda esta información, ¿no? Total, Estefanía. Yo con eso siempre tengo un debate muy potente y siempre digo que estamos en una eterna dicotomía y es que la tecnología va a mucha velocidad, pero la legislación no. Entonces, sabéis que los coches autónomos de Google están guardados en garajes en Estados Unidos porque no hay legislación que todavía nos diga qué sucede si ese coche autónomo mata a una persona. Es decir, la responsabilidad es de quién es. Entonces, con esto nos pasa igual. Efectivamente, va a haber que legislar y va a haber que hacerlo. Igual que se tuvo que legislar porque hubo una pandemia mundial que nos obligó a teletrabajar y tuvimos que sacar una ley a toda velocidad que regulara el teletrabajo, tendrá que salir normativa que nos diga, porque fijaos, a nivel nuestro educativo, es que nosotros le mandamos al alumno un trabajo y resulta que le va a decir a ChatGPT, genérame un documento con estas 4 palabras que te digo, con estas 4 keywords, y el alumno, el aprendizaje, ¿dónde está? Entonces, o cambiamos el formato que le estamos pidiendo, o hay algún tipo de legislación que limite esto, que yo soy más propenso a modificar un poco los planteamientos que estamos haciendo y las maneras tradicionales en las que el alumno está aprendiendo, pero sí que es cierto, Estefanía, que aquí es clave que más pronto que tarde, pues bueno, haya ese contexto legislativo nos diga esto, cómo nos va a impactar. Yo os lo decía, yo elaboro mucho contenido, soy elaborador de contenido, es que mi trabajo desaparece. Porque si en lugar de contratarme a mí la elaboración de un manual para el módulo de emprendimiento del ciclo formativo X se lo encargan a ChatGPT, pues mi trabajo ya no aporta valor, porque probablemente lo haga a más velocidad de lo que lo hago yo y mejor. Cuidado con lo que estamos poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial, pero es que no nos hemos parado a pensar el impacto que, por ejemplo, este elemento como ChatGPT puede tener a todos los niveles. Entonces, estamos ante una situación, Estefanía, yo confío en que sí que esto va a haber algún tipo de, bueno, pues más pronto que tarde, como te digo. Ya sabemos que la legislación suelen ir siempre un poquito más tarde por lo complejas que suelen ser y por dónde llegan los límites y demás, pero yo entiendo que no dentro de mucho empezaremos a tener noticias un poco de dónde están los límites, porque a día de hoy no los tengo muy claros en este sentido. Gracias. A ti. Yo no sé si quiero ser demasiado positivista en esto, pero yo veo que por ahora, aunque está muy avanzado, sí que es verde porque hay otras inteligencias artificiales para detectarlo y todo esto, pero quiero pensar que el paradigma educativo tiene que cambiar, la memorística tiene que desaparecer, ya veremos cómo lo arreglamos y sobre todo, la verdad que admiro mucho a los profes que están aquí metidos porque con las horas que tienen que dedicar a clases, tutorías, el problemática de turno, tal no sé qué, encima, fórmate para esto, enhorabuena Estefanía, te admiro, pero también hay que pensar, quiero creer que por ahora, no sé por dónde tirará, pero por ahora sí que es una ayuda para cuando tenemos que hacer un volumen de información que es más masificado, vamos a poder generar esa información antes para poder atender al caso particular, sea por estar por encima de las capacidades de la clase o por debajo, ¿no? Yo por ahora me lo tomo por ahí, pero claro,
Yo soy muy happy flower y cada uno pues tiene su planteamiento. Realmente hay peligro. Y Total. también te digo, Estefanía, tranquilidad, están sacando ya inteligencias artificiales para poder detectar las que son inteligencia artificial. Pero claro, ¿quién te dice que nos sacan una contra inteligencia artificial? Total, Ahí estamos. total. No sé, Matrix veremos se qué. queda vamos, en pañales. Con lo que Total, estamos total. viendo. Mm. Total. No sé si hay más dudas, más preguntas, más consultas. Ya os digo, yo quedo a vuestra disposición a través de mi email o de la página web para lo que necesitéis, me escribís, o si queréis hacer algún planteamiento en el aula y queréis darle una vuelta y tal, incluso a los profes materiales. O sea, en 15 años tengo materiales pues, bueno, para cansar. Entonces ahí sí que es cierto que tengo materiales muy específicos sobre determinados temas y yo no tengo problema en compartirlo. De hecho, en LinkedIn yo comparto muchas presentaciones porque al final yo no estoy contando nada que no podáis encontrar o que no os pueda contar ChatGPT al paso que vamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, total disponibilidad y de verdad que creo que lo que generamos todos hay que compartirlo y sobre todo los que nos dedicamos en cierta medida a la docencia o a divulgar determinado conocimiento, pues nos tenemos que facilitar la vida. Genial. Bueno, pues Alejandro, darte la enhorabuena y muchísimas gracias por el taller de hoy. Yo creo que ha sido bastante inspirador, nos ha llenado de conocimiento a todos nosotros. Ángel se lo ve ahí aplaudiendo. Recordaros que aquellos que habéis asistido hoy tendréis vuestro certificado lo más pronto posible de asistencia al taller, además de ese contenido extendido de Alejandro. En el caso de que facilite alguna información extra, lo tendréis a aquellas personas que habréis asistido el día de hoy. Y quisiera daros las gracias por hoy estar aquí con nosotros, sobre todo a Alejandro. Y por último, me gustaría anunciaros que el día de mañana, os lo acabo de poner por el chat y si me permite Alejandro compartir pantalla, tendríamos nuestra segunda sesión de nivel 0, nuestro canal de Twitch de FP Innovación. Que tenéis sí o sí, lo digo yo, que soy compañero de Laura desde hace 15 años precisamente, o sea que la de mañana no os la podéis perder. Que va a ser una charla de sofá entre amigos, pero va a ser un contenido muy interesante, así que estáis invitados a participar. Y dicho esto, muchas gracias a CaixaBank Dualiza y a FP Innovación y, por supuesto, a Alejandro Durán. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chao.